darles la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta tarde de día martes. Ya, mi nombre es Jorge Osorio, soy parte del equipo de NAPSI, soy asesor pedagógico y tengo el gusto, ¿cierto?, de acompañarlos en este espacio pensado especialmente para ustedes, ¿ya? El nombre de este espacio es Construyendo Juntos Estrategias para una Convivencia Escolar Inclusiva y Positiva, ¿ya? Entonces, antes de comenzar, les recuerdo nuevamente que todas las preguntas, comentarios, los vamos a responder al final de la presentación y anótenlos en el chat, ya, anoten ahí en el chat porque nos encanta generar este espacio de conversación. Entonces, ahora sí, sabemos que em, el tema de convivencia escolar hoy no es solo hablar de normas, no es solo hablar de reglamentos, es algo que va más allá, ¿cierto? Es hablar de vínculos, de emociones, de inclusión, de bienestar y por sobre todo, cómo nosotros como comunidad educativa, ¿cierto? Respetamos, hacemos sentir seguro y valorado a cada estudiante con nosotros. Entonces, hay que ser honestos, o sea, el desafío de la convivencia hoy es más complejo que nunca, en base a todas las cosas que hemos estado viendo a lo largo del tiempo, ¿cierto? Y no basta solo con las buenas intenciones. Necesitamos herramientas, necesitamos estrategias y sobre todo necesitamos un trabajo en conjunto y colaborativo. Entonces, ahí es donde entra el valor de nuestro encuentro, porque hoy nos acompaña una tremenda invitada con una trayectoria que realmente nos inspira, ¿ya? Entonces, en este caso yo les voy a presentar a María Soledad Buenuqueo y Nostroza, ¿cierto? Profesional con más de 15 años de experiencia en lo que es el diseño, implementación, ejecución de programas de capacitación en el ámbito de convivencia y no solo en convivencia. María Soledad ha trabajado de la mano con equipos directivos, docentes, comunidades educativas a lo largo de todo el país, acompañándolos en la creación de entornos de aprendizaje que sean sanos, inclusivos, colaborativos, y su formación es tan amplia como profunda. O sea, es una profesora de religión, de educación básica y media, postítulo en mediación escolar, dos magísteres, ¿cierto? Uno en psicología, gestión de convivencia escolar, en desarrollo curricular, proyecto educativo. Entonces, a esto todo le va sumando diplomados en lo que es aprendizaje socioemocional, clima escolar, evaluación, el pack completo, ¿ya? ¿Quién no la quisiera tener en el equipo directivo, cierto? Entonces, es una profesional que no solo domina el tema desde el ámbito académico, sino que también lo conoce desde la práctica. Entonces, prepárense para esta sesión porque es contenido potente, reflexiones profundas y, ¿por qué no?, también algunas sorpresas que nos inspiren a seguir construyendo una convivencia más escolar más humana, más inclusiva y también transformadora. Entonces, sin más preámbulo, María Soledad, el escenario es todo suyo, compañera. Muchísimas gracias, Jorge, por tremenda presentación. Y- Muy contenta de estar aquí, participar en este webinar, compartir experiencias. Cuando empecé a preparar esto del material de convivencia escolar para esta presentación, me acordé de la primera vez que asumí el cargo y me sentí un poco como Atlas, ¿no? Sosteniendo el mundo. Eh, y este mundo es convivencia escolar, que es todo el colegio, y así como, oh, Dios. Eh, no sé si les pasa a ustedes también, yo por lo menos cuando empecé en esto sentía que estaba el mundo sobre mí. Eh, la responsabilidad era enorme, en ese momento las herramientas eran pocas y hay muchas cosas que uno va aprendiendo también sobre la marcha, ¿ya? Eh, no sé, ahí si me pueden hacer con el pulgar hacia arriba, ¿cuántos se han sentido de repente así? Eh, como de verdad con el peso de la estabilidad de la comunidad escolar sobre sus hombros. Ahí veo algunas manitos hacia arriba, eh, porque en verdad es potente, es un cargo y es un rol sumamente importante. Entonces, cuando suceden ciertas situaciones que tienen que ver con el clima, ¿no? Convivencia escolar, salta inmediatamente. Cuando nos dicen, estoy a cargo de la convivencia escolar, y me dice, uy, ¿ahora qué? Yo les quería contar un poquito qué pasó conmigo, por lo menos en este proceso. ¿Ya? Yo entré a convivencia escolar un poco sin querer. Eh,
2016 llego a un colegio como encargada de pastoral. El encargado de convivencia escolar renuncia a mediados de abril, finales de marzo, principios de abril, y me piden que colabore con convivencia escolar mientras tanto llegaba la persona a cargo. Y me sentí un poco como la imagen del yo antes de ti, yo antes de ti capacitación, yo antes de ti perfeccionamiento, eh, porque de partida cometí tantos errores por desconocimiento, ¿ya? Eh, Recuerdo en alguna oportunidad haber sentado a un estudiante a mediar con un profesor que sentía al estudiante que este profesor la agredía verbalmente y yo encontré muy positivo sentarlos a conversar. Ya con el tiempo, cuando hice mi primer magíster en convivencia escolar y estaba ahí el tema de la mediación, dije, oh, rayos, quizás esta estudiante se sintió más vulnerada al yo sentarla ahí a conversar al frente del profesor que ella sentía que estaba vulnerándola. Como eso y una serie de cosas que uno finalmente comienza a hacer un poco por iniciativa, un poco como por intuición, ¿no? Eh, un poco también por lo que va preguntando a los colegas, lo que va viendo en algunos medios, hay grupos de repente que hay con respecto a convivencia, pero aún así uno siente que en verdad es poco, porque la carga es amplia. Y uno dice, chuta, como que siempre me falta saber algo más. ¿Ya? Siempre uno queda como al debe, o uno ya está empezando, que a mí ya me pasó, ya está empezando a acostumbrarme a las políticas nacionales de convivencia escolar de la fecha, y de repente, charán, oficio uno, oficio 2, oficio 3, siguiente, circular número tanto, circular esto, los contenidos mínimos obligatorios del reglamento interno, y ahí uno empieza así como, oh, oh. Entonces, aparte de una dedicación completa a la comunidad educativa, tienes que estar, por supuesto, constantemente perfeccionándote. ¿Ya? La lectura constante de todo lo que va saliendo día a día, ¿ya? Obviamente ya después de uno empezar a perfeccionarse, empezar a dialogar con otros pares en el área de convivencia escolar, ya uno se siente como este gatito. ¿Ah? Yo aquí ya voy con más personalidad, ya me siento con más confianza. ¿Ya? Y uno hace obviamente las cosas con mucha más preparación. Pero ¿qué tenemos que comprender elementalmente? ¿Ya? Que como encargados de convivencia escolar tenemos que conocer y comprender todos los enfoques de los que habla la política nacional de convivencia escolar, ¿ya? No es tan solo no sé a quién le pasa de nosotros, yo creo que más de la mitad de los que estamos hoy día reunidos acá. Eh, Convivencia escolar es cuando dicen el viernes va a haber Jeans Day y convivencia. Y todos los niños, "Ah, hay que traer cositas para comer, para picar". La convivencia no es tan solo esa creencia inicial cuando recién partimos con el área, ¿no? Tiene que ver con la experiencia de gestionar un buen clima dentro de nuestro establecimiento, ¿ya? Y esta gestión y administración de todo lo que involucra la sana convivencia eh, implica muchas cosas, ¿ya? Implica las relaciones humanas dentro de este establecimiento educacional o esta comunidad y el lineamiento es mucho, o sea, entre pares, entre estudiante, profesor, entre profesores, entre apoderado, profesor, apoderado, estudiante, estudiante, apoderado. Entonces, las líneas son bastantes, ¿ya? Y obviamente como cada persona es un mundo, la forma en que lo vamos abordando también eh, es distinta. Tenemos estudiantes que es sumamente fácil llegar a ellos, conversar, lograr eh, enseñarle, digamos, cómo resolver pacíficamente sus conflictos, pero tenemos otros estudiantes que no. Tenemos profesores que enganchan con esto de las medidas formativas, y todavía tenemos colegas que necesitan lo punitivo y ahí nos encontramos en conflicto, ¿cierto? Tenemos también apoderados que cuando les pasa algo exigen la máxima sanción en el más estricto rigor, ¿ya? Ojalá en la plaza pública y al centro del patio, el peor de los castigos. Eh,
Y se le olvida, por supuesto, que nosotros estamos llamados a formar, a enseñar. Entonces, no es tan solo el área sancionatoria, el área punitiva, sino también todo lo que el estudiante va a aprender de esta experiencia para, ojalá, no volver a repetirlo y que el buen clima se mantenga, ¿ya? Entonces, el encargado de convivencia escolar está llamado a tomar todas las herramientas con las que cuenta el establecimiento, ¿cierto? Y poder gestionar de la mejor manera todo aquello que tiene en sus manos para una sana convivencia escolar, ¿ya? Ahora, igual es importante y lo vamos a ver al final también, no es que se haga cargo solo, ¿ya? Porque la convivencia escolar la hacen todos, pero obviamente es el llamado a gestionar el cómo movilizamos como comunidad educativa la sana convivencia escolar, ¿ya? Por supuesto, también nos hemos dado cuenta que cuando, cuando abrimos paso a la convivencia escolar a nuestras aulas, obviamente se abre paso también a otros profesionales que apoyan el área de educación, ¿ya? O sea, en convivencia escolar hoy día, cuando hablamos de las duplas psicosociales, por ejemplo, que apoyan el área de convivencia escolar, es porque, por supuesto, entendemos y creemos de que para poder lograr esta triada y para poder lograr este buen clima y la gestión, tenemos que estar apoyados por las familias. Si no, no podemos lograr un buen clima, ¿ya? Si nuestros apoderados no comparten nuestra forma de manejar los conflictos, ¿ya? O no comprenden nuestra concepción de formación, que la declaramos en nuestro PI, pero el apoderado colocó al niño ahí porque le queda 2 cuadras, pero no porque le interesa el proyecto educativo, es muy difícil lograr un buen clima, ¿ya? Si tenemos un apoderado que dice, no, a ti te molestan y tú pega, a ti te pegan, tú pega, te miran feo, tú pega, claramente va a ser muy difícil adherirlo a cómo nosotros queremos llevar una buena gestión o este aprendizaje integral en los estudiantes, ¿ya? Pero finalmente ahí nos ayuda la dupla psicosocial, ¿ya? Ahí entra, se abre la puerta a otros profesionales que apoyan a la educación, la trabajadora social, que puede ayudarnos a ver cómo es el interior de los hogares de nuestros estudiantes, la psicóloga o el psicólogo, ¿ya? Del área de convivencia, y por supuesto manejar de manera mucho más integral el conflicto, ¿ya? Ahora, cuando hablamos del área de convivencia, a veces, ¿y por qué se nos hace tan complejo? ¿Ya? Porque finalmente nuestra preocupación, por supuesto, siempre es en primera instancia el bien superior de nuestros estudiantes, ¿ya? Nunca tenemos que olvidar que nosotros somos garantes de derechos. Por ende, siempre nuestro foco va a ser el bien superior de nuestros estudiantes. Por ende, dentro de nuestros ejes fundamentales, dentro de nuestro ser encargados de convivencia, o en este caso, por ejemplo, a todos los integrantes de equipos directivos o de gestión que nos acompañan hoy día, parte de las prioridades de un encargado de convivencia escolar siempre tiene que ser el velar por esto, velar porque nuestros niños estén bien, su bienestar, ¿ya? Por eso, obviamente, tenemos que elaborar un plan de gestión de convivencia escolar que pueda abordar cada una de las necesidades que tenga el establecimiento, ¿ya? Pero también que siempre esté unido al proyecto educativo institucional, ¿ya? Si es un plan de gestión aislado del proyecto educativo, finalmente es como cuando vemos una película en que la película uno es totalmente distinta a la 2, no tienen nada que ver, o cambian a los actores, porque tienen que conversar, ¿ya? Nuestro plan de gestión tiene que ser enfocado a lo que es nuestro proyecto educativo. En base a eso, nuestro plan de gestión tenemos que incorporar todas las necesidades que nosotros vemos en el colegio. Si vemos que los chicos no trabajan bien en equipo, quizás fomentar más actividades en que aprendan cómo desarrollar esta habilidad de trabajo en equipo, ¿ya? Si vemos que a lo mejor nuestros estudiantes tienen ciertos conflictos o tienden a generar problemas por un tema de compartir ciertos elementos, a lo mejor vamos a generar espacios en que aprendan esta habilidad. Si vemos que la mayor cantidad de conflictos se dan porque nuestros estudiantes
no manejan de buena manera sus emociones, no las gestionan, bueno, vamos a elaborar a lo mejor un programa en el cual eh, vamos a aprender de educación socioemocional, ¿ya? Y que nuestros alumnos aprendan a gestionar sus emociones y al aprender a gestionarlas van a aprender a resolver las cosas de manera integral y pacífica, ¿ya? Si un estudiante no sabe sus emociones y se desborda por no entender lo que le pasa, vamos a tener conflictos en el área de convivencia. Y recordando, por supuesto, que convivencia escolar es prevención, acciones y no tan solo la reacción, ¿ya? Ahora, paréntesis, hoy por hoy los tiempos, y ahí también me pueden poner su dedito para arriba si es que les pasa, los tiempos no siempre dan para la prevención. La mayor parte del tiempo vamos sobre la marcha, reacción tras reacción, ¿ya? Eh, Porque en verdad son muchas las cosas. Entonces, de repente entre una investigación y otra, una apertura de protocolo y se coloca otra, o uno está en un protocolo y de repente, ups, detecta algo que amerita otro protocolo, o que en el fondo, no sé, partimos con un protocolo de violencia y nos damos cuenta de que amerita aula segura porque había amenazas, armas, y se nos extiende 15 días más la investigación. Chuta, y cuando no hay dupla psicosocial y está solo el encargado de convivencia, voy solo reaccionando a los eventos que suceden día a día y el trabajo de prevención va quedando cada vez más disminuido, pero idealmente tenemos que enfocarnos en prevenir, en el actuar y en la reacción. En teoría, si nosotros tuviésemos mucho espacio para la prevención, en algún minuto debiese acortarse la cantidad de veces que reaccionamos porque vamos a estar trabajando en prevenir, ¿ya? La realidad sabemos que a veces es otra, ¿ya? En la realidad, en la práctica, sabemos que a veces nos pilla la vorágine y mucho de nuestras funciones tienen que ver con ya ir a separar una pelea o ir a terminar con un conflicto ya que explotó, ¿ya? Y que sabemos también que cuando este conflicto explota es porque había algo detrás que venía hace rato preparándose y que a lo mejor no lo detectamos. O de repente los colegas, los profesores jefes han dado cuenta de algo, no lo han derivado en el momento. Entonces, por eso también es importante entender que como encargados de convivencia, nosotros gestionamos, pero todos tenemos que fomentar el buen clima. Porque si yo docente veo un conflicto en la sala y no gestiono, no hago nada, no derivo por último para conversar, es muy probable que si ese conflicto queda sin resolver en ese momento, siga escalando, ¿ya? Y terminemos reaccionando frente a un hecho que pudimos evitar. Otras cosas importantes dentro del plan de gestión y que obviamente las tenemos que colocar por fecha de calendario, el día de convivencia escolar, el día de la convivencia escolar, ¿ya? Algunas efemérides cuando tienen que ver con el ciberacoso, ya el día de la no violencia, eh, todo lo que tenga que ver con temas de inclusión, ya Eh, de situaciones que también ameritan ciertos protocolos que son de los alumnos trans, por ejemplo, ya. Si ustedes quieren hacer charlas o motivar ciertas áreas, ya, en el fondo cada una de las acciones que ustedes creen necesaria para su colegio deben plasmarlas en este plan de acción. La gran mayoría de las veces se nos quedan muchas cosas en el tintero de este plan de gestión, ¿ya? No es porque no queramos, es porque en verdad la vorágine nos consume. Pero la idea es poder irlo revisando mensualmente, ir haciendo un check de las cosas que ya vamos completando, ¿ya? Pero es importante, ¿ya? Es importante. Yo, por lo menos, soy una convencida de que cuando logramos permanecer en un establecimiento y continuar con este plan de gestión, podemos generar una sistematización de todas estas acciones que nosotros vamos colocando en el plan y en algún minuto de verdad podríamos llegar a trabajar enfocados en la prevención, ¿ya? También tenemos en el plan de gestión ciertas charlas que puedan venir desde Senda, ¿ya? Los planes de afectividad, sexualidad,
género, el plan de prevención de drogas y alcohol, ¿ya? También pueden incorporarse dentro de acciones concretas en el plan de gestión. Otro detalle importante tiene que ver con los protocolos mínimos obligatorios que nos pide el Ministerio de Educación. Mm. Si bien es cierto, eh, cada colegio tiene sus protocolos conforme a sus necesidades, hay protocolos mínimos que el Ministerio nos exige que tenemos que tener y con los que tenemos que funcionar, ¿ya? Son protocolos que la mayor parte del tiempo tienen ciertos tiempos y plazos estipulados, ¿ya? Entonces ahí tenemos que estar también muy atentos. Tenemos protocolos mínimos, maltrato, acoso escolar o violencia, ¿ya? Estos están subdivididos. Cuando tenemos el protocolo de maltrato, acoso escolar o violencia, también está dividido el de violencia entre pares, entre apoderados, entre profesores, de estudiante a profesor, de profesor a estudiante, ¿ya? Pero la idea, en este por lo menos, en este protocolo, es lograr ver la mayor cantidad de evidencia posible para probar qué tipo de maltrato, el acoso o la violencia que está viviendo el integrante de nuestra comunidad educativa. Otro protocolo mínimo súper importante, que si bien es cierto, está dentro de los protocolos mínimos, pero no tan solo lo ejecuta con violencia escolar, ojo, ¿ya? Sino que esto también es un trabajo en equipo, ¿ya? Es un trabajo en equipo con UTP o con la coordinación académica, ¿ya? Con los docentes, porque finalmente tiene que ver con cómo vamos a prestar apoyo y retención a los estudiantes, padres, madres y embarazadas. Sabemos que son estudiantes que muchas veces son posibles desertores de, de la etapa escolar, ¿ya? Entonces, una deserción escolar, por supuesto, es algo que ningún establecimiento quiere y obviamente es una vulneración. Por ende, tenemos que generar la mayor cantidad de apoyo posible para, por supuesto, que completen su educación formal, ¿ya? Pero no es tan solo del encargado de convivencia escolar. Vulneración de derechos de los estudiantes, cualquier tipo de vulneración tiene máximo 24 horas de plazo para ser denunciado. Importante eh, tener claro que el protocolo, más allá de intentar indagar lo que está pasando, lo mismo que las agresiones y hechos de connotación sexual, lo que importa es si ya el estudiante lo relató una vez, que a quien se lo relató sea quien nos comparta lo que sucedió, ¿ya? Para no revictimizar a nuestro estudiante. Entonces es importante en estos protocolos tener claridad en eso, o sea, si una persona, sea docente o asistente, recibe el relato de un estudiante o percibe que algo está sucediendo, tiene que dar aviso inmediato, no se lo puede guardar, no es algo que pueda preguntarle al estudiante si lo puede decir o no. ¿Ya? La otra vez conversaba con una colega de otro establecimiento y decía, claro, es que me contó que le estaba pasando esto con la pareja, ¿ya? Sí, pero me pidió que no le contara a nadie, que no llamara a la mamá porque no quería complicar las cosas, ¿ya? Pero esto es una agresión. Entonces no hay secreto. No existe esto de guárdame el secreto. O sea, inmediatamente tú adulto dices, perdón, yo te quiero mucho, entiendo lo que estás pasando, pero yo esto no lo puedo guardar. Necesito buscar ayuda para ti, ¿ya? Hay situaciones que no pueden, ¿ya? No pueden ser secretos. Y ahí entran, por supuesto, este tipo de cosas, la vulneración de derechos, las agresiones y hechos de connotación sexual, y por supuesto el protocolo de drogas y alcohol, que este protocolo además debe tener acá todo lo que respecta a el área de prevención, también qué hacer en caso del porte de estos elementos o en caso de consumo, porque sabemos que no es lo mismo, ¿ya? Así como también en los reglamentos aparecen tipificadas las faltas frente a portar algo o llegar, o tener consumo o llegar en un evidente estado de consumo al establecimiento, son distintas faltas. En este caso también el protocolo debe estar dividido entre los tipos de situación. ¿Ya? No es lo mismo que un estudiante porte drogas, porque puede ser consumo personal, como puede ser microtráfico,
¿ya? Y ahí estamos hablando de algo constitutivo de delito, ¿ya? A un estudiante que porta, ¿ya? Que porta solamente el elemento o que lo consume adentro o que llega en evidente estado. Es importante marcar la diferencia. Y por supuesto, el otro protocolo mínimo que siempre se pide y se exige tiene que ver con accidentes escolares, que si bien es cierto, no lo hace convivencia escolar, sí pudiese trabajar en la prevención de los accidentes dentro de nuestra comunidad, ¿ya? Pero el protocolo en sí no lo realiza convivencia escolar. Pero, insisto, podemos también, como encargados de convivencia escolar, generar acciones preventivas, ¿ya? Recreos entretenidos, guiados, con acompañamiento, cosa de que se generen menos cantidades de accidentes al interior de nuestro establecimiento, ¿ya? Importante también, cada uno de nosotros vive realidades distintas en su colegio, ¿ya? Probablemente hay protocolos que sean súper útiles en un colegio de 1.600 estudiantes y que uno ve en un colegio de 300 y dice, oye, este protocolo no me sirve. Cada realidad amerita su propia estructura dentro de los protocolos, ¿ya? Eh, no sé, hay establecimientos que tienen protocolo de entrega de almuerzos. Si es un colegio de media jornada, no necesita protocolo de almuerzos, ¿ya? No sé, protocolos de apoyo a estudiantes padre y madre embarazadas y es un establecimiento de educación parvularia. No lo necesita, ¿ya? Entonces, he ahí la importancia de revisar nuestros reglamentos, ¿ya? Y que son elementales en nuestra área, revisar nuestros reglamentos, ver qué tan atingentes son las cosas que tenemos en él, ¿ya? Si sirven o no, si son aplicables o no a la realidad que tenemos en nuestro establecimiento, ¿ya? Eh, recuerdo en algún minuto, y me pasó en este primer año de experiencia en convivencia escolar, y ahora lo cuento porque efectivamente fue compleja la situación, pero lo cuento ahora a modo de experiencia. Una pareja de estudiantes de primero medio manteniendo relaciones sexuales al interior de la capilla. En el reglamento interno no había ninguna falta que indicara acciones de índole sentimental excesivas o manifestaciones amorosas excesivas. No había nada relacionado con la esfera de lo sexual dentro de las faltas y no había ningún protocolo que hablara de eh, qué hacer en caso de encontrar estudiantes en esta situación dentro del colegio. ¿Ya? Obviamente nos apegamos a el de connotación sexual, ¿ya? En ese momento, y les cuento como experiencia, porque en ese minuto, claro, no pudimos aplicar ninguna medida disciplinaria porque no estaba dentro de las faltas en el reglamento, pero obviamente igual llamamos a la PDI nos recomendó hacer la denuncia a ambos estudiantes porque, por supuesto, nosotros no podemos indagar si es que una de las partes había sometido a la otra o no, por lo tanto tuvimos que hacer la denuncia, trasladar inmediatamente al CESFAM para ver el tema del control de una pastilla el día después porque no se cuidaron, el PrEP en caso de que haya alguna enfermedad, en paralelo citando a los apoderados. Claro, en un principio estábamos todo el equipo muy convulsionado por el tema, eh, porque jamás había pasado, o sea, era la primera vez que nos enfrentábamos a esta situación. Entonces, inmediatamente surge, para cuando actualicemos el reglamento, tenemos que colocar esta medida. Pero también, en el plan de gestión, vamos a tener que incorporar charlas de cuidado en la esfera de lo sexual, de la importancia de lo preventivo en el embarazo, las enfermedades, ¿ya? De transmisión sexual o las infecciones de transmisión sexual. Y obviamente esta situación genera que ampliemos nuestro reglamento a algo que anteriormente a esto no lo abordaba, ¿ya? Entonces, claro, son situaciones nuevas, situaciones emergentes, a veces los chiquillos se van poniendo cada año más creativos, eh,
y eso amerita que uno también se vaya actualizando, ¿ya? Obviamente esto también generó el cómo hablar con los apoderados de esta situación, pero nos ayudó a construir también un protocolo adecuado para la situación que se estaba viviendo, ¿ya? Por eso, nuevamente les digo, o sea, uno intenta colocar lo mínimo requerido, pero cada establecimiento, cada uno de ustedes conoce la realidad de sus colegios, conoce la realidad de sus estudiantes, la realidad de sus apoderados. Por ende, hay protocolos que cada uno podría generar para su propio establecimiento conforme a sus necesidades, ¿ya? Pero los básicos sí o sí tienen que estar, ¿ya? Estamos a 5 minutos del primer break. Entonces, ¿qué es lo fundamental hasta ahora? ¿Qué es lo que tenemos que tener así, pero clarito? Primero, que como encargados de convivencia escolar, nosotros no es que hagamos todo y estemos en todas, porque no nos da la vida, pero sí tenemos que gestionar la promoción, la prevención, la acción de la sana convivencia escolar, ¿ya? De toda la comunidad educativa. Tiempo atrás, recuerdo, no sé, 6 años atrás, le complicaba mucho a los colegios abrirle las puertas a los apoderados, ¿ya? Como que estuvieran en los patios, se pasearan por el colegio, como si el apoderado fuese a mirar algo que no pudiese ver o que le fuera a molestar. Pero, ¿por qué no abrir las puertas a los apoderados? Los incluimos dentro de los espacios, los sumamos a lo que es la sana convivencia escolar, ¿ya? Les pedimos apoyo y además también lo hacemos sentir parte de la comunidad educativa y no que vaya solamente cuando el niño se porta mal y tiene que ir a ver la hoja de vida y tampoco solo para la reunión de apoderados, ¿ya? Porque parte también de la gestión de convivencia escolar, que también está en el reglamento interno, tiene que ver con cómo promovemos las buenas conductas a través de premiaciones, de incentivos, ¿sí o no? Y es lo que más nos cuesta. Premiación solamente al final del semestre, mejor compañero, el área académica, pero nos cuesta promover las buenas acciones y cómo incentivarlas, ¿ya? De hecho, ¿quién cita a apoderados para felicitarlos por un buen comportamiento? Entonces, también ahí hay algo que hacer dentro del plan de gestión de convivencia escolar. Tratar de incorporar al apoderado no tan solo cuando ocurre algo negativo, no tan solo cuando el hijo o la hija comete una falta, sino también sumarlo a apoyar en este movimiento de la sana convivencia escolar, ¿ya? No sé, pucha, vamos a hacer un campeonato de fútbol, bueno, invitemos papás a arbitrar, ¿ya? Invitemos papás eh, a que nos ayuden con las camisetas, a que haya un director técnico por curso ahí para que los apoye. Eh, ahí Gonzalo Arias dice, en el mío pasa eso, apoderado solo para citaciones y reuniones. Sí, finalmente el apoderado queda un poco a la defensiva cuando después uno lo llama, uno llama y, ¡ay, qué hiciste ahora! ¡Ay, qué pasó ahora! ¿Ya? O a veces ya como que lisa y llanamente, y también es un problema que nos ha pasado a los encargados de convivencia escolar, cuando citan y citan y citan a un apoderado y el apoderado no va nunca, porque en el fondo, si no aparece nunca, es como, ah, pucha, si lo vi, no pasó. Y no. Y también ahí tenemos que ver cómo lo solucionamos, pero también pasa por eso, por esta costumbre de no fomentar lo positivo y no reconocer lo positivo. Y nos pasa como comunidad en todo orden, o sea, de repente dicen, oye, el director llama a tal persona a la oficina, y todos, oh, entre los más colegas. eh, Como que te llame el director es porque, oh, algo hiciste, porque si no, no llamaría, porque no te llaman para felicitarte. ¿Ya? Es como cuando dicen, pucha, si haces algo mal, te retan, pero si haces algo bien, nadie te llama, o sea, está todo normal. Si está todo tranquilo, nadie te llama, nadie te dice nada, es porque vas bien, lo estás haciendo súper. Con los niños no debería pasar, ¿ya? Acostumbremos a nuestras comunidades a mirar lo positivo, y eso también es parte de la prevención, ¿ya? Autoestimas altas, expectativas altas, también generan un buen clima y una buena convivencia, ¿ya?
Y para finalizar esta primera parte, comentarles también que gran parte, y yo creo que muchos de acá también lo han vivido, por lo que estábamos comentando, que hay cosas que son muy comunes en los colegios, yo creo que a ustedes también les ha pasado, los tiempos de ocio ponen a los niños creativos para generar conflictos. ¿Ya? Mucho tiempo de ocio, cuando de repente es periodo de prueba, los profesores están todos revisando pruebas estresados y el curso queda ahí con tiempo libre, ¡ay! Conflicto. Recreos largos por reuniones imprevistas, conflicto. Entonces, también ahí hay que ir buscando soluciones, porque conflicto que hay recae sobre este mundo que carga el encargado de convivencia escolar. ¿Ya? Así que estamos con esta primera parte para tener un pequeño break. Jorge, no sé si estamos Sí, ya con no. los... Sí, Muchas gracias, María Soledad. ¿Cuántos minutitos vamos a dar? Coméntame. yo creo que unos 10 minutitos estamos, Ya, no, 5 perfecto. minutitos, no sé, yo creo que... Porque la idea es que también aprovechen eh, de generar preguntas para irlas enviando al chat, para ya después poder empezar a hablar como más de situaciones cotidianas, ¿ya? De Ujú. casos, eh, y poder ir viendo estrategias o formas también. Entonces, que sea un espacio, estos minutitos, aparte de un break, que vayan al baño, se despejen un ratito, pueden también pensar en alguna situación o caso que quisieran plantear, eh, o aparte preguntas, consultas, ya para que las podamos ir conversando. Entonces, no sé si, yo creo que 10 minutitos máximo estaríamos bien como para ambas cosas. Esta Ujú. hora es compleja. Sí, totalmente, María Soledad. Ya, perfecto, estimados equipos. Entonces, si quieren, aprovechen de ir al baño, vayan a buscar agüita, un cafecito, algo, y después vamos a seguir con algunas preguntas ahí. Y en caso de que alguien necesite irse, de igual forma les dejo una pequeña encuesta. Ojo que si contestamos esta encuesta vamos a tener un pequeño beneficio para después, ¿ya? Ese viene sorpresa. Entonces, en caso de que alguien necesite irse antes, les dejo también este link. Así que aprovechen, vayan a despejarse un ratito y después vamos a seguir para que nos vayan contando qué situaciones han tenido y ver Sí, cómo las podemos abordar. y cada colegio es un mundo y uno aprende tanto cuando escucha las experiencias de otros. Eh, Así que, de verdad, uno, bueno, cuando yo he ido a relatorías a otras regiones y a otros colegios, de verdad que es un mundo cada establecimiento. Así que es importante ahí conocer las experiencias de los otros. Perfecto, perfecto. Todos tienen Disfruten su break, un sí, contexto distinto. sí, absolutamente. Así que por una sana convivencia de este webinar, vayan a descansar unos minutos, Una pausa activa. Ahí una está. pausa activa. Perfecto, perfecto. Entonces, vayan nomás y comenzamos en un ratito. Para los que siguen aquí, recuerden que si tienen alguna pregunta, la pueden ir dejando en el chat. No hay ningún problema.
Convivencia escolar, me hace una pregunta, dice estimado, por ejemplo, la encuesta no me aparece. A ver, dame un segundo. Perfecto. No, mira, en este caso, sí, claro, no aparece el tema de convivencia escolar, puedes dejarlo como, en este caso, asistente de la educación o como docente, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si eres parte de la directiva, tal vez ahí también podríamos agregarlo de esa forma, ¿ya? Pero no, tienes toda la razón. Entonces, en ese caso, te recomendaría como asistente de la educación o como docente. No, muchas gracias a ti por contestar la encuesta. Perfecto, ya van llegando, va llegando el equipo completo, ¿cierto? Estamos a la espera de María Soledad y vamos a seguir entonces con algunas preguntas, algunas experiencias que ustedes pueden tener. ¿Ya? Hola, hola, ya estoy aquí de Ahí está. vuelta. Perfecto. Mira, María Soledad, hay un mensaje ahí que nos envió Erika que lo encontré ¿Mm? bastante interesante, que dice, en mi Sí, lo colegio se vi. llama a los apoderados para felicitarlos o se envían cartas de felicitaciones. Ellos reaccionan más felices que cuando se felicita a las alumnas. Es muy gratificante ver sus reacciones. Sí, creo que es una excelente forma de encantar a los apoderados con el colegio. Eh, Creo que es más común lo que planteaba Gonzalo, si no me equivoco, más arriba. Claro, Gonzalo. Cuando uno cita solo por algo negativo o para reuniones, como que el apoderado se desencanta, como que ya más de lo mismo. Cuando recibe felicitaciones, es lo mismo que con los estudiantes, como que aumenta la autoestima, aumenta la moral, ¿no? Eh, y obviamente va a querer comprometerse más. Eh, es complejo el tema de tratar de incorporar a los apoderados. Nosotros en algún minuto, en algunos colegios, veíamos charlas para padres o escuelas para padres, porque lo solicitaron muchos. Y recuerdo que las primeras reuniones llegaban cuatro o cinco papás de una realidad de 1.400 estudiantes. Entonces uno decía, chuta, piden escuelas para padres para participar más, pero vienen cuatro o cinco, ¿qué estaremos haciendo? Después vimos que era un horario complejo en el que citábamos. Claro, también eso no nos ayuda mucho. Pero también vimos ahí que había un desencanto por parte de los papás. Así que súper buena la experiencia que nos cuenta Erika con esto de las felicitaciones también a los papás, a los abuelos. Estas cosas quizás no cuestan a nivel monetario, un financiamiento, pero sí generan un impacto súper importante y muy positivo. Perfecto. Ya, estamos entonces. No sé si te parece que continuemos, María Soledad. Sí, me parece. Sí, entonces, bueno, invitar aquí
a todas las personas del equipo que estamos hoy en día, que nos puedan contar un poco de su experiencia, cosas que les han ocurrido, y ahí María Soledad igual puede ir dando, en base a su opinión, ¿cierto? A su punto de vista, todo lo que ha estado, Mm, darnos ahí algún indicio de cómo podríamos mejorar ciertas cosas, tal vez. sí. Perfecto. Entonces, dejo el escenario a tu cargo, María Soledad. Tal vez si hay alguno de ustedes que le gustaría compartir alguna situación o su experiencia también, de repente cuando uno siente eh, cuando uno siente que tiene una dificultad o cuando siente que tiene el peso, así como hablas en el principio de la presentación, compartirlo con otros ayuda muchísimo. Y ahí uno se da cuenta y dice, ay, estoy solo en esto, son muchos. Paula va a escribirnos porque está en biblioteca y está con alumnos, así que nos va a escribir lo que va a compartir con nosotros. Mientras alguien que pueda hablar queda invitado cordialmente a contarnos su experiencia. Mm, Paula nos cuenta que es bibliotecaria y en donde trabaja siempre han pasado situaciones en que ha tenido que mediar descompensaciones, golpes o se persiguen entre los alumnos y debo ponerme en medio. Y es complicado poder calmar los ánimos. Sí. Paula, ¿de qué nivel son los estudiantes? ¿De qué ciclo son de enseñanza básica, enseñanza media, primero básico a cuarto medio? Es amplio el espectro. Mira qué bien que tengas esta disposición a aprender, porque efectivamente, y no sé si lo comparten conmigo, pero siento que a medida que avanza el tiempo está cada vez más complejo cómo eh, llegar a los estudiantes. ¿Ya? Eh, Año a año se va poniendo más difícil las formas en que resuelven los conflictos, la visión que tienen de la autoridad, la visión que tienen de las reglas, ¿ya? Y cómo quieren resolver las cosas. O sea, y efectivamente, claro, la biblioteca es un espacio en que quizás se sienten más libres que la sala de clases. Eh, y a veces también es como la visión que tienen de los espacios más libres, que de repente es como que pueden hacer cualquier cosa porque no es la sala, ¿ya? Eh, Cuando hay descompensaciones, por ejemplo, eh, ahí es importante, en este caso con Paula, que nos cuenta su experiencia, eh, cuando existen descompensaciones, cada colegio debe tener un protocolo DEC, que es el de desregulación emocional y conductual, ¿ya? Y cuando suceden estas cosas, eh, la primera persona que debe enterarse, o en el fondo quien debe acudir a calmar esta desregulación, es la persona que por protocolo de desregulación está encargada. En este caso, no debiese ser Paula, o si es Paula, que esté designada, ¿ya? ¿Por qué? Porque como cada niño es un mundo y se calma de una manera distinta y logramos llegar de una manera distinta a cada estudiante, tenemos niños, por ejemplo, que el contacto físico, un abrazo, por ejemplo, cariño, lo calma, pero tenemos niños que el contacto físico los puede alterar más, ¿ya? Entonces, cuando hay descompensaciones, eh, hay que estar atento a si existe algún protocolo de desregulación, ¿ya? Eh, Ahora, obviamente me parece súper positivo que puedas generar mediaciones, ¿ya? eh, y que debas en el fondo ahí tratar de ayudarles a dialogar. Pero claro, cuando te toca ponerte en medio entre dos estudiantes peleando, eh, yo siempre le digo a los colegas, es una, y quizás discrepen algunos, pero es una decisión muy personal si ponerme o no en medio de una pelea, ¿ya? Porque finalmente yo como integrante de un equipo de gestión no le puedo imponer a un profesor que se exponga al separar una pelea, pero es complejo, ¿ya?
Eh, y efectivamente, claro, a veces uno logra separar, resolver el conflicto y pasa lo que menciona Erika. O sea, a lo mejor Paula separó una pelea en biblioteca, logra que ahí ya pare el conflicto, pero después llegan los apoderados de esos estudiantes y llegan exigiendo el castigo en el acto del día lunes y en medio del acto la guillotina para el que golpeó al hijo, desconociendo a lo mejor que hay una parte extra detrás del conflicto y pasa esto, pues, o sea, Erika nos dice, uno llega a los alumnos, entre ellos logran entenderse, solucionan, resuelven, queda todo atrás, pero son los apoderados los que quedan pegados con el drama, ¿ya? Y yo creo que pasa muy seguido, porque en verdad la disposición y la expectativa que tienen los apoderados a veces es muy distinta a la de nuestros estudiantes. Entonces, ahí también viene lo que me dice Erika, que en el inicio era algo sumamente leve, que se terminaba grabando, y a veces pasa que terminan llegando a la superintendencia desconformes por cómo gestionamos el conflicto, cuando finalmente los estudiantes ya le pusieron fin a este conflicto. O sea, no hay conflicto para los niños, pero el apoderado insiste en que debió haber sido de otra manera o que el colegio no hizo nada y van a la superintendencia. ¿Ya? Eh, Paula dice, se me explica que debo delegar, así que si algo va más allá, delego, perfecto. Sí, hay cosas que efectivamente yo creo que todos en un colegio podemos colaborar, ¿ya? De repente hay conflictos menores que uno puede ahí ayudar, mediar, ya, pero a ver, conversemos, escúchense, ya, a ver, pero habla primero tú, o arbitrar, que de repente con los niños más chiquititos funciona mejor, o negociar, ¿ya? Pero obviamente hay cosas que ameritan conforme también al tipo de situación a delegar, ¿ya? Además que tiene que ver también eh, con que, por lo mismo que mencionaba minutitos antes, el apoderado a veces no queda conforme, entonces la cultura del registro, ¿ya? Cuando yo hago una mediación, cuando resuelvo un conflicto, cuando logro que dos personas se pongan de acuerdo, tengo que dejar un registro, ¿ya? Porque si por A o ese motivo el apoderado no queda conforme o este conflicto se reaviva, tú tienes la evidencia aquí. No, mire, ¿qué hizo el colegio? Bueno, con fecha marzo, aquí está, yo hice una mediación, ambos firmaron, ¿ya? Luego de eso vinieron los apoderados, hubo conflicto entre las mamás, se citó a ambas mamás, se les pidió que no hicieran declaraciones por WhatsApp, pero siguieron haciendo declaraciones, por lo tanto se volvió a citar a las mamás y los niños volvieron a pelear ahora en julio y ahora sí pelearon fuertemente, se agredieron físicamente, pero esto nosotros lo habíamos resuelto en marzo. Y después pasó esto, y uno ahí tiene todo el registro, la evidencia de que efectivamente nosotros sí intentamos movilizar las cosas hacia un diálogo, pero hubo ahí intervenciones de terceros, ¿ya? Por eso también, Paula, es importante que lo que mencionas de delegar, porque hay ciertos procesos que requieren sí o sí de un registro, ¿ya? Y te recomiendo que quizás, si es que no lo realizas, que puedas cuando resuelves cosas, aunque sean breves, eh, o sean muy mínimas, que envíes un correo por último a inspectoría o a la profesora jefe. Justo hoy día tales estudiantes tuvieron un conflicto en biblioteca, eh, y si después ves que los mismos estudiantes tienen otro conflicto, al profesor jefe o al inspector le sirve, porque así está viendo que hay continuamente enfrentamiento entre estos estudiantes. Y es un respaldo de que tú cada vez también, de que viste o presenciaste una situación, colaboraste en que esto mejorara, ¿ya? Por lo mismo, es importante el registro en todo, ¿ya? Cada cosa que uno dialogue con colegas, con estudiantes, es importante. Cuesta porque a veces uno con los tiempos conversa en el pasillo, pero por último después un correo tal como lo conversamos en el pasillo. Hoy día vi a estos dos estudiantes, logré que conversaran, pero pasó esta situación. Es sumamente importante el registro. ¿Por qué? Porque después la superintendencia pide antecedentes, antecedentes, antecedentes de todo. Conversaciones, libros de clase, hoja de vida, todo. Y a veces ahí es cuando se nos caen los casos. ¿Por qué? Porque no tenemos antecedentes. Así que importante, sobre todo tener antecedentes con los apoderados, que son los que normalmente
No sé si les pasa a todos, pero a mí me pasa que con quien menos tengo que resolver cosas es con los niños, con los que más resuelvo son los apoderados. Cada vez se complican más las cosas. Escucho, ¿quién más quiere eh, plantear alguna situación, contar una experiencia o escribirnos alguna pregunta? Hable ahora o calle para siempre, dicen por ahí. Vamos. Sí. Cualquier Pucha, pregunta. a mí no me sirve eso porque yo hablo más que el burro de Shrek, entonces no callo nunca. Hablo demasiado. El callo para siempre conmigo no funciona, no me callo. No sé si hay alguna pregunta por ahí, alguna experiencia. Sí, Paula, obviamente. Para eso es esta instancia, para que pregunte. Aproveche de sacarnos el jugo. ¿Se me escucha? Sí, Ah, Sí, ya, genial. Es que se acaba de ir el alumno que estaba, así que ahora puedo preguntar por vos. Quería consultar, por ejemplo, acá en el colegio donde estoy, que es el colegio Siembra de Puente Alto, ujú, ocurre que siempre hay conflicto en la biblioteca respecto a que alumnos que no están dentro de la neurodivergencia no entienden las actitudes de otros alumnos. Y ujú. quería preguntar, aprovechando la instancia, de que si era correcto explicarles eh, que simplemente tienen que ser más concretos con algunos chicos y que si no funciona la explicación, que vayan conmigo porque yo ahí puedo intervenir entre los dos casos. Por eso Claro, quería aprovechar como la instancia para consultar lo que acabo de consultar. sí. Gracias, Paula. Mira, ocurre una situación bien, no compleja, pero un cierto grado como de eh, contradicción quizás, pero porque obviamente los colegios estamos abiertos hoy en día a recibir a todos los estudiantes, ya, obviamente por un tema de inclusión, por la ley TEA, entonces tenemos que adaptarnos a estas realidades que nos cuesta montones porque nosotros nos fuimos preparados en nuestras universidades en pregrado y tampoco quizás en posgrado a cómo lidiar con las neurodivergencias, ¿ya? O con ciertas condiciones con las que hoy día nos encontramos. Entonces, no sé, por ejemplo, nunca nos prepararon para recibir patadas en un desborde emocional, ¿ya? Entonces, partiendo porque esta ley y bueno, esta inclusión nos obliga a nosotros como docentes o como funcionarios de un colegio a saber cómo tratar a los estudiantes neurodivergentes, cómo llegar a ellos, también nos invita a decir, chuta, si a nosotros como adultos nos cuesta comprender y nos cuesta empatizar, me imagino un estudiante par del niño que está con una complicación en desborde o en una condición o un diagnóstico. Ahora, también es cierto que los diagnósticos son confidenciales, ¿ya? Todos los diagnósticos y todo el historial de nuestros estudiantes son confidenciales. A modo de experiencia, no sé si acá otro colega o una de las personas presentes acá puede aportar su experiencia, pero cuando yo veía este tipo de conflictos, sobre todo con estudiantes que eran muchísimo más estructurados, ¿ya? O muchísimo más concretos de lo usual, primero conversaba con el apoderado del estudiante y le pedía autorización para poder llegar primero al curso y poder generar eh, un espacio de como de explicación o presentación en donde uno mostrara las características que tienen los estudiantes o las personas con estos diagnósticos o esta condición, ¿ya? Em, por ejemplo, en este caso puntual que yo les voy a nombrar ahora, tenía un estudiante con un grado de autismo que era muy funcional, pero obviamente tenía ciertos rasgos como, por ejemplo, el tema con los sonidos.
¿ya? Con los ruidos, era hipersensible a los ruidos. Y su curso era sumamente bullicioso, ¿ya? Les gustaba trabajar con música también, entonces terminaba desbordándose prácticamente 2 o 3 veces al día. La apoderada dijo, no, yo no tengo ningún problema en que conversen con el curso, que expliquen que está esta sensibilidad auditiva por parte de mi hijo. Y en algún momento hicimos una presentación con la profesora jefe y hablamos con el curso y les explicamos. Bueno, le preguntamos también a este niño si quería también él plantear cómo se sentía. eh, y la verdad es que, claro, los compañeros que eran más cercanos a él o amigos decían, por eso, ahora entiendo. Y claro, muchos compañeros lograron comprender, por ejemplo, que si gritaban o corrían las mesas brusco, por eso su compañero explotaba en llanto y se hacía bolita en el fondo de la sala. ¿En qué nos ayudó? A que, bueno, era un cuarto básico, primero, sumamente empático, unos niños exquisitos que lo entendieron, obviamente dentro de, como niños, había situaciones que también se escapaban de lo habitual en el margen de los ruidos, pero cada vez que se daban cuenta decían, ¡ay, pucha, el compañero se va a sentir mal! ¿Ya? Incluso llegaron al punto de anticiparse, porque en una parte del protocolo de desregulación uno coloca ciertos elementos que permiten anticiparse a una desregulación, y ellos fue a tal nivel su compromiso que dieron con muchos tips de cómo anticiparnos. Entonces decía, no, cuando él empieza a tirarse así las patillas, es porque le van a dar los turururus. Entonces, claro, cuando empezaban así y faltaba que uno lo viera y empezaba a mirar a los otros así como, "Shh", y bajaban. Hay otros apoderados que pueden decir, no, la verdad es que yo no quiero que hablen del diagnóstico de mi hijo, no quiero que hablen de esta situación, y por eso yo creo que la mejor opción es eh, hablarlo a nivel general, explicarlo a todo el colegio, a todos los estudiantes, no sé, de repente en orientación, en consejo de curso, o escoger el día de la diversidad, la inclusión, o el día del autismo, y elaborar material que tenga que ver con eso. De repente trabajamos comprensión lectora con los niños, poner un texto que tenga que ver con eso, ¿ya? Y estás eh, incorporando cosas de convivencia escolar, fomentando, por ejemplo, la comprensión lectora, ¿ya? Y haces un trabajo interdisciplinario eh, o presentaciones de los mismos estudiantes o en los murales. eh, Ahora, también, claro, lo que hace Paula de llamar a un lado quizá a un estudiante, explicarle, mira, este niño necesita que seas un poco más concreto, o pucha, este niño, este es su libro favorito y en verdad solo viene a disfrutar de este libro, tú podrías elegir otro, absolutamente positivo, porque permites que haya un acercamiento a la comprensión, ¿ya? Eh, pero ojalá sea algo que podamos hacer a nivel general. ¿Por qué? Porque ese niño en algún minuto se va a encontrar con niños de otro curso, no tan solo en la biblioteca, sino que en el baño, en el patio, en el casino, ¿ya? Entonces, es súper importante. Recuerdo una experiencia en un colegio con PIE, en el cual cuando ocurrían situaciones complejas de estudiantes desregulados que tendían a, eh, ¿cómo se llama? Tendían como a explotar desde la agresividad. eh, la psicóloga de PIE y la profesora o la educadora diferencial del estudiante iban y hacían un acompañamiento en sala, daban una charla, explicaban de la situación y obviamente iban trabajando con todos los niños a la vez, y también se generaba algo muy bonito en cuanto a cómo iba cambiando la percepción de los demás y a ir aceptando también a alguien que ellos miraban en un comienzo así como, oye, pero qué extraño el compañero. ¿Ya? Pero son herramientas que ayudan mucho para poder realmente lograr inclusiones. No sé si con eso respondo un poco a tu duda, Paula, y no sé si los demás tienen alguna otra experiencia de cómo generar estos apoyos a los estudiantes neurodivergentes. Deditos para arriba, por último. Si es que vamos bien.
¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, una experiencia? Muchas gracias a ti, Paula, porque son dos intervenciones que fueron muy positivas y se agradece que seas una funcionaria activa en cuanto a la convivencia escolar y el buen trato. Muchas gracias, Paula. Quiero escucharlos, quiero ver si alguien más tiene dudas, alguien más quiere participar. O miren, a ver si con esto los activamos un poquito. Cuéntenme, cuando ustedes ven protocolos, sus protocolos son con pasos, muchos pasos, paso 1, 2, 3, 4, 5 y hasta ahí nomás, o son eternos de 10, 20 hojas. Erika, a ver, mientras ustedes le dan vueltas con el protocolo, Erika nos cuenta, en mi colegio hay muchas relaciones entre niñas. Nosotros lo abordamos de acuerdo al respeto y el lugar donde ellas están. Y hay más estudiantes que son de prekinder a octavo y a veces es muy complejo abordarlo con las pequeñas cuando preguntan por qué se dieron un beso si son mujeres. Una les explica que el amor existe entre hombres y mujeres, entre mujeres o entre hombres, pero encuentro que yo no soy la indicada para hablar al respecto. Sí, yo acá en el colegio por lo menos y en todos los colegios lo abordo desde el respeto independiente de la conformación de la pareja, sea heterosexual, homosexual, eh, bisexual. Me digo, "Tío, da lo mismo, acá el tema es el respeto, la privacidad y el respeto a los que tienen enfrente. O sea, acá no es el hecho de, los veto porque son dos mujeres o dos hombres. No, es netamente eh, la privacidad, ¿ya? El tema de cuidar la intimidad de pareja también. Eh, y sí, a veces es complejo cuando los más chiquititos preguntan. Y ahí también viene, por eso digo, todo está ligado, porque cuando uno tiene un buen plan de afectividad, sexualidad y género, estos temas se abordan ahí. Bien. Uno puede hacer charlas, invitar gente, invitar organizaciones, ¿ya? Y ayudan bastante a clarificar ciertas cosas, porque a veces, a ver, no sé si a ustedes les pasa, pero de repente hay tanto concepto para poder mencionar ciertas formas de relacionarse hoy en día que uno se pierde entre el pansexual, el trisexual, el homosexual, el bisexual. Uno en verdad a veces, uy, salió una nueva frase que define y me quedé perdida como 3 letras atrás. Entonces, es importante que esté incluido en el plan de efectividad, sexualidad y género. Se hacen charlas a las más grandes, pero no a las pequeñas. Deberían incluir a las más pequeñas. Hoy por hoy, en un lugar donde los chicos y chicas están cada día más desinhibidos y que cada día desconocen más la privacidad, debiésemos ir preparando a las generaciones desde chiquititos, explicándoles. A veces a los apoderados les complica también, no saben cómo explicarlo, ¿ya? Em, entonces también es importante quizás una charla para padres, cómo explicarle a mis hijos respecto a sexualidad, cómo hablarle a mi hijo o a mi hija. A veces dicen, charla o el plan de afectividad y sexualidad que parta desde kinder o pre-kinder. Y dicen, ay, pero ¿cómo le van a hablar de sexualidad en pre-kinder o kinder? Claro, porque parte hablando de la sexualidad desde el conocimiento de tu cuerpo y el autocuidado. Ahí parte, ¿ya? El tema de la sexualidad. Entonces, sí es apropiado, pero también es importante educar a los adultos en cómo explicar. Pero nosotros también, por supuesto, informarnos de cómo van avanzando los procesos de nuestros estudiantes, ¿ya? Que de repente nos digan, no, pucha, es que tengo esta orientación, pero no quiero que mi familia sepa. Y uno dice, ya, está bien, porque puede que cambie de gusto mañana. Y después llega la mamá, el colegio sabía que mi hija tenía polola y no me dijo nada. Entonces, chuta, ¿ahí qué hago? O le digo a la niña que le cuente, o me quedo callada y después la mamá me reclama. Eh, ¿Cómo? Importante ahí. Nuevamente lo mismo, pucha, yo entiendo, pero es importante que converses con tu apoderado porque es una información que la apoderada viene, confía que tú estás acá y que no pasa nada y sería terrible que se enterara que aquí suceden cosas y que eh, no está de acuerdo.
Tampoco le podemos nosotros prohibir andar detrás del estudiante, pero sí que el apoderado sepa. Recordemos que ellos son los tutores legales, por lo tanto deben enterarse de lo que pasa. Dieron una vuelta al tema de los protocolos, tienen protocolos muy largos, muy breves, paso a paso. ¿Cómo son sus protocolos dentro del establecimiento? ¿Por qué les pregunto? Porque en caso de una denuncia, el que tiene que hacer el informe, presentar y reunir los antecedentes son los encargados de convivencia. Y ahí cuando tenemos protocolos eternos, nos perdemos en los pasos y ahí es cuando caen las denuncias. Entonces, por eso pregunto. Paula, que le vaya muy bien. Muy agradecida de su participación. Ahí comentarle a las personas que se van, que se tienen que ir, les dejamos el link ahí arribita para que puedan contestar la encuesta, María Soledad. Sí, Voy a enviar de nuevo. Perfecto. No sé si alguien, están calladitos nuestros invitados. sí, no sé si habrá alguna pregunta o ya vamos. O vamos finalizando, o comentario, algún comentario por ahí. Alguien por ahí. Por último, cuéntenos cómo fue su llegada a convivencia escolar. Ya, perfecto. Entonces, si ya no hay más comentarios, tal vez te parece que vamos cerrando, María Soledad, Sí, sí, por de supuesto. este webinar. Perfecto. ¿Algo que les Yo, quieras decir antes de... sí, antes de terminar, miren, les voy a compartir una presentación. em, Netamente por lo que dice un documento que es de Valoras UC, ya lo escribió Cecilia Vance en 2008, y dice, claro, la convivencia escolar es la relación entre todos los actores institucionales, ya los niños, jóvenes y adultos son considerados partícipes de la convivencia, adscribiéndoseles derechos y responsabilidades, como plantea la política nacional escolar de la convivencia, ¿ya? Del Ministerio de Educación. Y finalmente eso se traduce en esto, que es lo que les decía en algún momento. La convivencia escolar es responsabilidad de toda la comunidad educativa, ¿ya? No es solo el encargado de convivencia escolar, si bien es cierto el encargado de convivencia escolar está a cargo de cosas específicas, eh, entre todos tenemos que hacer una sana convivencia escolar, ¿ya? El llamado es a que todos se involucren dentro de la sana convivencia, porque finalmente, y esto es una reflexión muy personal, pero que es muy compartida también cuando uno la comenta en otros espacios, pero ¿qué niño, qué niña va a aprender si está en un lugar donde lo pasa mal? Si está en un lugar donde siente miedo, donde se siente amenazado, donde hay un mal clima, imposible que aprendan. Si tenemos una sana convivencia escolar, un buen clima, por supuesto que el aprendizaje va a ser mucho más fluido, porque se va a sentir seguro, va a sentir que puede hacer una pregunta y nadie lo va a cuestionar o nadie se va a burlar, ¿ya? Que puede ser libre de jugar en los recreos, de hacer educación física, de compartir en todas las esferas de la comunidad educativa, si es que está en un ambiente seguro, ¿ya? Entonces, si queremos buenos resultados en nuestros colegios, o de repente vemos que se desploman esos resultados de un día para otro, revisemos, ¿qué está pasando? ¿Es solo un tema académico? ¿O hay algo ahí en el área del clima escolar? ¿Hay algo a nivel de convivencia que está fallando y que está haciendo que nuestros estudiantes decaigan? ¿Por qué hay cursos que, no sé, llegaban a cierta hora se retiran demasiados?
por qué a lo mejor hay ausencias prolongadas de muchos estudiantes en un curso. Bueno, echar una revisada, ¿qué está pasando? ¿Ya? A veces los estudiantes nos dan señales de que algo anda mal, solo que nosotros como adultos no las vemos. ¿Ya? Esa yo creo que es mi reflexión para poder cerrar este encuentro, es ese, ¿ya? Que estemos atentos a esas señales que nos mandan los estudiantes, porque todos generamos un buen clima, ¿ya? Pero pensemos, ¿nosotros funcionaríamos bien en un lugar donde no nos sentimos bien? Entonces, por eso es tan importante la convivencia escolar, ¿ya? Es el principio de todo. Eso. Ya, perfecto, María Soledad, darte muchas gracias por esta instancia. Ya, esperamos que todos acá, los docentes, encargados de convivencia, todos hayan podido estar totalmente atentos y hayan aprendido, aunque sea un granito de arena, porque como saben, o sea, la convivencia Mm. la hacemos todos, ¿ya? Entonces, llegando ya al final de esta jornada, queremos agradecer sinceramente la participación, ¿cierto? Su tiempo y sobre todo el compromiso que hay por parte de ustedes en cuanto a lo que es convivencia escolar, ¿ya? Porque lo estamos poniendo en el centro, incluimos lo que es la inclusión, el bienestar, o sea, es todo un conjunto de cosas, ¿ya? Entonces, recuerden que les vamos a enviar este material presentado, ya también tenemos esta pequeña encuesta de retroalimentación que les comentaba. Lo ideal es que Por la llenen favor, porque me va a sirve haber un mucho. beneficio para ustedes, para los que llenen esta encuesta. Ya, porque no sé si recuerdan, pero nosotros con Apsis también tenemos capacitaciones que están más en detalle con respecto a esto. María Soledad es una de nuestras relatoras estrellas, entonces esto es un beneficio para toda la comunidad educativa, ¿ya? Sí, Entonces, es que en verdad, Jorge, son muchos temas los que involucran convivencia escolar, entonces intentar abordarlo en una hora y media es complejo, pero claro, las capacitaciones son más enfocadas a algo más particular dentro de todo el mundo que es convivencia escolar. claro, no, totalmente, totalmente María Sola. Entonces, si queremos construir una convivencia positiva, no es la tarea de una persona, como nos comentaba, ¿cierto? Es una tarea de todos, es un esfuerzo colectivo, sostenido, y tenemos que basarlo en lo que es el diálogo y la empatía, ¿ya? Así Bien. que muchas gracias a todos los participantes y recuerden que aquí les dejamos el link de la encuesta. Sí, por favor, es de gran utilidad. No, gracias a ti, Gonzalo, gracias a ti, Erika. Es totalmente complejo, pero no imposible. Así ¿Ya? es.